¿Cuál fue la importancia de la religión a la hora de la votación? Vamos a escuchar un breve audio del programa de Sacro y Profano de Bernardo Barranco en el Canal 11, en el que entrevistó a un académico brasileño. Escuchemos. En esta campaña electoral es evidente no un voto religioso en el sentido de que evangélico vota por uno, católico vota por otro. En nuestra conversación eso ha sido ya claro, abordado, pero la utilización de elementos muy sensibles religiosos, propiamente de moral religiosa, ¿no? Porque no es el problema ser religioso, sino es la reducción a una moral que asusta, es la creación del miedo, el miedo cuando llevado a una dimensión del castigo divino, del castigo de Dios, alcanza un clímax capaz de movilizar a las personas a tomar decisiones sin un mínimo de reflexión, sin un mínimo de análisis, sin un mínimo de conciencia de las consecuencias de ese voto en relación a la preocupación con los otros, con la sociedad, que tendría que ser el voto políticamente informado, del voto consciente y del voto a partir de una información apropiada para poder decidir por quién y por qué se vota. ¿Cómo ven? Pues a mí tengo algunas cosas para decir de eso, ¿no? La primera es que es una moral muy hipócrita. O sea, eso es una moral que realmente no existe, ¿no? Y de la misma forma que tratan de hacer esto el comunismo como el fantasma, también tratan de decir que el otro lado, o sea, el otro lado, la izquierda, es como había dicho, algo promiscuo, algo que no son cristianos, ¿no? O sea, que no temen a Dios. Y eso es muy raro porque justo como dice el académico de Brasil, se supone que el Estado es laico, ¿no? Que no debería haber algún tipo de relación, que la gente debería votar. Yo también. Pues sí, que la gente debería votar por lo que realmente son las cosas políticas, ¿no? Y algo que nunca ha sido, o por lo menos en el discurso de Bolsonaro, eso del rescate a las cosas. Por ejemplo, otra fake news que salió hace poco entre la primera ronda y la segunda ronda es que Lula iba a cerrar todas las iglesias evangelistas, ¿no? Que tienen apoyo. Y hay también casos de corrupción horribles, ¿no? Ustedes acá tienen para de sufrir que nuestro branding más exitoso de exportación de Brasil a México, pero que la gente dan su dinero a nuestra gente pobre. Pero bueno, no hablando de temas ya más allá de este tipo de cosas, tratan de hacer esta idea, ¿no? Y de hecho fue cuando Lula fue el que reconoció a las iglesias cristianas como siendo una institución social, porque antes era un poco clandestina, ¿no? Entonces, en la segunda vuelta, lo que hace Lula es empezar a hablar con este tipo de gente, suena feo, ¿no? Pero este sector de la sociedad, que eso es el sector religioso, ¿no? Entonces, él a principio sí tenía una estrategia política, no voy a hablar solo de política de gobierno, ¿okay? Pero llegó un momento que él, pues su comité se dio cuenta que si no hablaba con este sector de la sociedad, no iban a llegar, ¿no? O sea, la iglesia en general, principalmente los evangelistas, que es algo que está creciendo allá en Brasil y acá en México, principalmente en las personas más pobres, ¿no? Entonces Lula empieza a hablar eso, y justo cuando me preguntaste de la carta hacia el mercado financiero, hacia el empresario, él tuvo que hacer una carta al pueblo, a los cristianos, no solo a los evangelistas, sino al pueblo
a los católicos, ¿no? Y no fue el que le dio la carta, sino fue un aliado suyo católico muy conocido. Entonces, esto también hizo con que Lula empezara a hablar, o sea, empezara a jugar las reglas del juego del otro, porque si no iba a perder un poco, ¿no? Y entonces pues sí, que al final de cuentas pues es terminar entrando a la lógica del miedo, ¿no? Es como validar ese miedo sí. Y validar cómo la solución a ese miedo pues es apegarse a ciertas convenciones morales pues muy ramplonas, muy pues además que terminan siendo muy verticales, muy autoritarias, ¿no? Y que bueno, terminan además yendo en contra de ciertas manifestaciones de minorías, ¿no? Y entonces, bueno, pues... O sea, sí y no. O sea, eso de la minoría es algo muy importante, porque Bolsonaro sí ha dicho 1000 veces que prefería tener un hijo muerto a un hijo gay, ¿no? De ahí sale el extremo. No sé, eso sí es verdad, eso sí no es fake news, ¿eh? Se lo dijo así en el Senado para que todos lo escuchen. Entonces sigue con esta idea, ¿no? A pesar de pese a que Lula empieza a hacer esta cosa, ¿no? Decir, mi familia. Y de hecho empieza a hablar más de su familia, de sus nietos, que es abuelo, que es abuelos, y empieza a traer este discurso, ¿no? Que él también tiene familia y todo. También ha estado pensando en las minorías, o sea, tiene un discurso más proactivo en el sentido principalmente, minorías, de orientación sexual, toda la comunidad LGBTQA más, o sea, y de los negros también y de los pobres, ¿no? Entonces, eso un poco en el discurso, pero algo que también es imposible no hablar, y ustedes quizás puedan hablar mejor que yo, es la idea del discurso de la voluntad de Dios como siendo una justificación de la condición natural que se encuentra la gente, ¿no? O sea, yo soy rico porque Dios me dio la oportunidad, entonces junto un poco con la meritocracia y todo eso. Yo soy pobre porque Dios así lo quiso. Entonces, ahí ya se empieza a mezclar muchas cosas, ¿no? O sea, con un poco la idea de generar humo, ¿no? Que la gente no vea una cortina de humo, pero para que la gente no vea realmente lo que está pasando. Sí, pues que sean no tanto ciudadanos que están teniendo una opinión crítica hacia sus gobernantes, sino que simplemente sean electores, ¿no? Es decir, que sean electores y se inclinen por uno o por el otro, ¿no? Y bueno, pues creo que sí es muy posible ver cómo, pues entonces lo que está ahí en el centro para congregar a los ciudadanos como electores, pues tiene que ver nada más cómo se posicionan respecto a ciertos miedos y cómo a esos miedos le dan una especie de solución o de salida o de pues una especie de ungüento, de un remedio ahí, pues a través de ciertos esquemas morales, ¿no? Y bueno, eso se ve en Brasil mucho a partir pues sí, pues sí, de cómo hay una congregación religiosa fuerte, evangélica, ¿no? Que quizá en México pareciera que es un poco más invisible, ¿no? Porque bueno, aquí creo que la mayoría de la gente se asume como católico llanamente, pero sin embargo, también, pues en el catolicismo, pues hay sus matices y que sí hay una muy buena, pues influencia, o bueno, más bien una tendencia hacia esquemas morales más duros, ¿no? Como pues en la misma lógica, como una especie de solución hacia ciertos miedos sociales, ¿no? Ahorita hablo sobre eso, pero hay un audio que a mí me provocó lo que a Patieni yo creo que mi presión de sangre subió muchísimo y no lo podía creer. Y de hecho es un spot de la campaña de Lula que lo subieron hace 5 días a YouTube. Nada más lo encontré en portugués, entonces te pido por favor que ahorita nos lo puedas traducir. Es muy breve. Ligação
Ah, não, de novo? Lula vai legalizar o aborto. Você não cansa de inventar mentira, não? Lula nunca foi a favor do aborto, nunca sancionou nenhuma lei que fala sobre isso. E outra, essas questões não são de responsabilidade do presidente, sim do Congresso. Já Bolsonaro diz que é contra o aborto e falou em uma entrevista que queria abortar o próprio filho. Olha só, quem é que defende o aborto, então? Sai fora, assombração. Não acredite em velhos fantasmas. Agora é Lula presidente. What? O sea, este audio resume muy bien lo que ha sido esta campaña de la segunda Exacto. vuelta, ¿no? O sea, resumiendo, están hablando dos personas y están diciendo que una leyó en algún lado, que Lula era a favor del aborto y Bolsonaro era contra el aborto, ¿no? Esta idea de los valores cristianos de contra la vida, ¿no? O sea, que no ven realmente el aborto como siendo un tema social, ¿no? De decisión individual. Entonces ahí también obviamente hay un machismo muy fuerte en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Ya, obviamente para hablar del tema del aborto es un tema muy delicado, ¿no? Y como mujer yo diría que es una decisión muy individual, ¿no? Pero esta idea de y lo mismo pasa acá en México, ¿no? O sea, decir que el aborto, que sí, que es algo inmoral, ¿no? Que ante el mundo... Y se los digo porque es un tema que trata de cualquier tipo de religión, ¿no? O sea, cristiana en general. Pero hasta dónde llega el punto, ¿no? O sea, de que Lula, que sea una campaña de Lula diciendo yo no voy a votar por eso, cuando en algún momento quizás él no haya decidido que sea a favor de, pero que hubiera los medios para que eso fuera más bien una política de salud, porque todos los que sabemos es que el aborto es una política de salud pública, ¿no? Porque la gente con dinero sigue abortando, ¿no? El problema del aborto son la gente que no tienen condiciones de decidir, no solo decidir el momento, pero sino condición de planeación familiar, ¿no? De acceso a métodos contraceptivos. Pero algo de eso que es muy importante de pensar es que cuando estaba tomando mis clases de ciencia política en la facultad, una maestra me dijo, politóloga, es mejor ser un senador, tienes más poder como senador en Brasil que como presidente. Y eso porque hace el siguiente. El presidente propone algo y eso tiene que ser votado por el Senado. Si el Senado dice que sí, chido, ¿no? El presidente dijo que sí, el Senado dice que sí. Si el presidente propone algo y el Senado dice que no, ya no puede. El Senado tiene, a menos que sea una medida. Y si el Senado, por ejemplo, propone algo y el presidente, o sea, hay como estas dos cosas, ¿no? Tiene que uno estar validando el otro para que no sea una dictadura, ¿no? Si el Senado propone algo y el presidente dice que no, pero se regresa al Senado y el Senado dice que sí, ya es sí, ¿no? Entonces el Senado es el último que da la carta, ¿no? Por decírselo así. Entonces, lo que decíamos, el Senado hoy en día, por ejemplo, el partido del gobierno de Bolsonaro tiene 99 caderas ahí, sillas, ¿no? De unos 500 más o menos. Pues son como 20%, pero 20% solo de un partido, ¿no? Hay los cachitos de los otros, el PT ha incrementado un poco su participación también. Pero el presidente solito no hace nada allá, o sea, necesita la aprobación del Senado. Y es ahí donde creo que, por un lado, se va a dificultar mucho Lula proponer sus cosas, porque todo lo que él quiera hacer, él tiene que estar respaldado por el Senado. Y si el Senado de alguna manera recibe dinero, recibió tanto dinero del gobierno de Bolsonaro, también es ahí donde es decir, ¿no? Van a estar jugando contra estas mordidas, ¿no? O sea, decir, no, ya me pagaron tanto, ahora para que yo te ayude o para que apoye tus proyectos.
Entonces, más allá del tema del aborto, que son temas que uno piensa, pues hoy en día no se debe estar discutiendo este tipo de cosas ya, ¿no? Más así, pero todo se me hace muy, muy interesante. Y la propaganda electoral hoy en día se hace mucho por internet, pero eso todos los días hay propaganda electoral en Brasil en tele abierta, ¿no? Entonces, la gente lo está viendo, es algo de difusión y algo muy interesante. Y me da un poco de miedo, la verdad, este cambio de política de Lula, de empezar a discutir, a hablar, a haber bajado y empezar a hablar en el mismo lugar de ellos, porque en otro momento de la historia Dilma hizo eso. Lo que ella son como situaciones completamente distintas, pero hay algo ahí que me llama un poco la atención, que Dilma, pues como gobierno del Partido de los Trabajadores, todo, dijo, no, yo quiero hacer un gobierno más progresista, entonces pone como ministro de Hacienda y del Banco Central políticos claramente liberales, ¿no? Entonces ella pierde apoyo del pueblo que votó por ella y más bien los empresarios se apropian de este tipo de discurso y la voltean, o sea, se apropian de algo. Entonces ella trata de dar algo a uno y dar algo a otro, hacer como este tipo de juego doble y al final de cuentas es ella que se saca, o sea, no tiene el apoyo para hacerlo. Yo espero que eso haya sido nada más una campaña política y que no se sigan basando en eso, ¿no? En esta idea de costumbres tradicionales, de todo esto. Porque la idea va más allá de eso. Pero es algo muy, no sé, es algo feo de verse y escuchar, ¿no? O sea, provoca cosas muy raras, ¿no? Digo, supongo que en ciertos sectores no es así, ¿no? En ciertos sectores se expresa justo lo que uno quiere, lo que uno quisiera que un político dijera, ¿no? Pues no sé, a mí, hasta hablando de un tema personal, ¿no? Mi mamá sale con esto del contraaborto y todo eso porque pues, es religiosa y sabe Sí. de este tipo de discurso, ¿no? Pues es que justo son cosas que van en ciertos paquetes, ¿no? En ciertas ideas que la gente desarrolla de, pues de cómo el aborto va del lado de la drogadicción y va del lado, por alguna razón, de algún tipo de violencia, va de la mano con también pues bueno, que las, que desde otro punto de vista se ven como ganancias, ¿no? Esta cuestión de los derechos a la comunidad LGBT. O sea, hay gente que todo eso lo ve en un paquete, como lo que decíamos, ¿no? De cosas que causan miedo, ¿no? De cosas que ven una especie de degradación en la sociedad, en la juventud, etcétera, pues lo ven como un peligro, ¿no? Y entonces, pues la cosa es que por eso hay veces que esta propaganda, pues sí genera un impacto en ciertos sectores, ¿no? Digo, que quizá no sean los sectores que, como decíamos al principio, que todos queremos que estuvieran, que sí, que son los sectores que queremos que votaran, ¿no? Hace poco vi como estoy viviendo acá en México hace mucho, o sea, no estaba pendiente, pero a veces así salió una que otra. Y salió como de esta justo que eran dos personas, dos trabajadores, tipo de construcción que estaban diciendo, ¿no? Que el jefe, el patrón, el dueño de la empresa estaba diciendo que votaron por Bolsonaro. Y el otro dijo, pero quiere que vote por Bolsonaro porque le conviene, porque ahorita quieren pasar una reforma al trabajo más o menos como la que pasó acá en México, por el 2006, ¿no? Creo que fue la reforma del trabajo acá en México. Entonces ahorita quieren hacer eso de horas más flexibles y todo. De hecho, una de las pocas políticas que Bolsonaro la dice claramente, ¿no? Que es para atender este tipo de público. Entonces, hay una polaridad muy fuerte en Brasil en varios niveles, ¿no?
Entonces, uno nivel sería eso, no cristiano, no cristiano, ¿no? O sea, en el cristiano incluyen a los evangélicos, católicos, todas las religiones, ¿no? Entonces, uno y otro, ¿no? O entre trabajadores y dueños de empresa, ¿no? Pero aunque hay mucha gente, dueños de empresa, que declararon voto, ¿no? O sea, dueños de bancos, gente con mucho dinero. También hay una polaridad entre norte-sur muy fuerte allá, que se basa mucho en la desigualdad del ingreso, ¿no? O sea, por la falacia de la maldición de los recursos naturales, el norte de Brasil es la parte más pobre del país, ¿no? Al revés de México. El norte es el más rico y el sur sería más pobre. Entonces, bueno, por lo menos sí, en promedio, ¿no? Y entonces juegan mucho con eso, ¿no? Y de hecho es muy, muy interesante ver el momento de la apuración de los votos, porque los votos se van apurando de manera electrónica y eso también es algo muy interesante. El sistema de Brasil es el único sistema del mundo que es 100% digital y es imposible de fraude. De hecho, el sistema del tribunal electoral allá regala las máquinas y dicen a todos los hackers que quieran hackear el sistema. Es tipo un intranet, ni siquiera entienden. Entonces, mira, te regalamos eso. Si puedo romper el código para ver cómo manipular resultados, pues tienes ahí, cambiamos. Y nadie nunca ha podido fraudar, abrir, decodificar la urna, ¿no? Entonces, a eso Bolsonaro también usó mucho de este argumento, que no iba a creer en el sistema electoral porque es un sistema, empezó a dudar, ¿no? Empezó a generar esa semillita diciendo que el sistema no iba a ser real, ¿no? Que quería que se imprimiera los votos, como si todos nosotros no sabemos que las impresoras fallan justo cuando las más necesitamos, ¿no? Entonces la ley, si uno tiene ahí su tesis para imprimir y se lo deja para el último momento, la impresora nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, esta polaridad es una polaridad muy fuerte y creo que eso sería el mayor desafío de Lula en el momento. Y eso es algo muy importante. Si uno ve el discurso de Bolsonaro cuando ganó hace 4 años, dijo, nuestra bandera nunca será roja, ¿no? Y roja por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces sale con ese discurso que es la bandera nacional. Y de hecho, algo muy interesante es que ahorita viene el Mundial, ¿no? Y para Brasil el Mundial, el fútbol, es muy, muy importante. Y Bolsonaro se apropia del símbolo de la playera de la selección de Brasil. Y mucha gente hoy en día no usa la playera de Brasil porque tienen miedo de ser confundido como un apoyador de Bolsonaro, ¿no? Entonces es muy probable que hoy que salgas y veas a alguien con la bandera de Brasil, ya sepas que es bolsonarista. Entonces lo que hace Lula y se está haciendo como toda esta idea de hasta muchos cantantes, artistas, decir, y Lula cuando ayer en su discurso dice, esta bandera es de Brasil, no es de unos. Esta es la bandera del pueblo, ¿no? De tratar de recuperar el símbolo nacional de un país, que es la bandera. A este punto llegó el bolsonarismo. O sea, de decir que ellos sí defendían la bandera de Brasil, ¿no? Entonces Lula en su discurso de ayer dijo, no, Brasil es único, yo voy a gobernar por quién votó por mí y quién no votó por mí, ¿no? Y algo también muy interesante haciendo una discusión política es que ayer a las 10 de la noche Bolsonaro se apagan todas las luces del Plan Alto donde queda la oficina. Y Bolsonaro se va a dormir y no agradece a sus 58 millones de dólares. O sea, él no tiene... Y hoy, de hecho, hasta muy tarde se pronunció y no salió, por lo menos hasta antes de venir para acá, no vi que él hubiera dicho que iba a aceptar los resultados. No directamente habló con algunos ministros y dijo que sí, que iba a aceptar los resultados. Todo. Pero es más... Parece como niño chiquito.
en este sentido, si no gané, me aíslo del mundo, o sea, no tiene una visión de política como un político, ¿no? Que está ahí para aceptar sus errores y decir, no, pues yo no gané, pero fue algo, ¿no? Que en general siempre dicen, ¿no? O sea, que salen ahí. Entonces es algo muy importante. A este nivel llegó, ¿no? Y siguen. La idea de eso, algo muy sencillo, de apropiarse de, como el PRI hizo, ¿no? Con la bandera de México. Con la revolución. En la revolución, ¿no? Entonces, hoy en día no sé si la gente sigue. Si todavía dice algo, si todavía la gente le dice algo eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues creo que pues por alguna razón esto se renueva, ¿no? Y se repite y se renueva y pues digo, a mí lo que a lo mejor como una duda final pues sería ¿qué es lo que se puede esperar, por ejemplo, en el caso mexicano, donde nosotros estamos viviendo como una especie de péndulo que en este momento pues está, pareciera, del lado de, pues, de los gobiernos de izquierda, que bueno, pues por ahí a muchos ya este gobierno de izquierda pues no nos parece tan de izquierda, ¿no? Porque por lo menos el caso de la militarización levantó esta duda sobre si de verdad se puede asumir como gobierno de izquierda. Y tampoco desde el punto de vista económico. Pues la verdad, se me hace Obrador algo muy, muy... Conservador, sí. O sea, conservador y de hecho a mí se me hace muy... ¿Neoliberal? Neoliberal no, para decir que a veces la copia es peor que la original. O sea, en el sentido de que como es una copia, trata de imponerse, ¿no? Y me acuerdo mucho en el gobierno de Dilma que hizo una política de austeridad, que si fuera un gobierno de derecha, la hubiera hecho mucho más suave y branda, o sea, como más tranquila de que un gobierno de izquierda, pero como es un gobierno de izquierda haciendo, se tiene que imponer todavía más y le hace mucho más fuerte de lo que sería, ¿no? Entonces, a mí me causa un poco de confusión encuadrar el gobierno de López Obrador como siendo un gobierno de izquierda, ¿no? Es de derecho. Ahora, sí, es de derecho. Ahora ¿qué es lo que eso, bueno, en el caso brasileño, pues, digamos, ¿de qué lado del movimiento pendular están ahorita, no? O sea, si digamos, fue una seguidilla de gobiernos hasta el impeachment de Dilma, que pues iba... pues gobiernos asumidos como de izquierda, después hizo la oscilación hacia un gobierno de extrema derecha y ahorita ¿en qué punto se quedó el péndulo? ¿Hacia otra vez esta izquierda o podría pensarse en una izquierda que no va a poder ser reconocida como una izquierda Yo creo que fuerte? no va a ser un gobierno de izquierda, va a ser un gobierno de centro. De hecho, esta expresión allá de central, como siendo el centro grande. No sé cómo decirlo en español. Entonces va a ser un gobierno de reconciliación un poco, ¿no? O sea, no va a ir a la izquierda, no va a ir a la derecha. Entonces la izquierda no tiene fuerza suficiente, entonces va a tener que pegarse con quien está más hacia el centro, ¿no? Para poder mover algo. Algo que estaba mucho en juego en eso, y no puedo dejar de decirlo, es que lo que estaba en juego justo era la democracia. Todo este discurso autoritario de Bolsonaro, de ultraderecha, que tanto Congreso como presidente vayan hacia el mismo camino, le daba mucho poder. Entonces, toda esta idea, de hecho, de decir que los gobiernos de izquierda se apropian del Estado para quedarse en el poder más tiempo, era justo lo que estaba haciendo Bolsonaro. Y justo otro día estaba escuchando algo que no, ahorita no me acuerdo quién lo decía, que decían así: si no te gusta ni Bolsonaro ni Lula,
votas por Lula porque Lula va a poder hacer mucho menos cosas que Bolsonaro. Porque como Bolsonaro tiene el Congreso, O sea, va a dejar las cosas igual, digamos. o sea, va a mantener un status quo mucho más, va a haber un juego, un equilibrio de poder que en general se hace en la democracia más allá que Bolsonaro. Porque Bolsonaro se estaba volviendo como un transformer, ¿no? O sea, de una cosa, de un mutante o algo así como un mini monstruo que como tenía. Y eso me pareció muy... Creo que la persona lo estaba diciendo más para decir, para intentar cambiar votos de la gente que estaba en duda por quién votará, ¿no? Pero creo que eso va a ser un poco el resumen de cómo va a ser el gobierno. No, por Dios, gracias a Dios. De Lula. De Lula que no. En 4 años. Bueno, acá Se lo va a repetir analizamos en mucho 4 lapsus y así. Sí, es el acto fallo, ¿no? ¿Qué querrá decir eso? En 4 años, ahí las cosas ya van a ser un poco distintas, pero lo que estaba un poco es la idea, eso de la democracia y de lo que representaba a alguien tan violento en el poder, ¿no? En eso estoy de Y acuerdo, pero ahí les va mi rant, como dicen. Porque yo sí siento que eso del aborto es, o sea, es de las muy, muy escasas cosas donde, vamos a llamarle, la ala progresista a nivel mundial está, hay más o menos un consenso sobre eso. O sea, nadie que se asume como progresista diría, soy progresista, pero estoy en contra del aborto, sino es de las muy pocas cosas que mundialmente hay un consenso. Y además, al mismo tiempo, es uno de los blancos de ataque favoritos de la extrema derecha, que obviamente lo asocian, como ellos le llaman, a una que ni siquiera existe, pero ellos le llaman marxismo cultural, donde uno de los elementos más fuertes es el feminismo. O digamos el discurso de género, que sería lo mismo, que ellos odian y que ellos dicen que acaba con la familia, etc. Y en términos prácticos, en donde más se enojan y lo que más combaten y lo que afecta a millones de mujeres a nivel mundial es el tema del aborto. Y que alguien que es presentado o que a mí me fue presentado como la estrella del ciclo progresista en América Latina, como el ejemplo a seguir, que se toman fotos con él, que hablar con él es increíble, que su historia, que viene del pueblo, lo que sea. Todo ese rollo. Que ni siquiera en algo tan básico que, como bien dijiste, ni siquiera ya deberíamos de discutir, ni siquiera en eso puede mantenerse firme y tiene que sacar spots de televisión donde presenta como una especie de acusación. O sea, es una acusación de que la gente diga de que Lula está a favor del aborto y peor aún, lanza una contraacusación de que realmente el que está a favor, el que es el malo, es el de extrema derecha. Él está a favor del aborto. Nosotros no. O sea, ya me imagino los spots en 3 o 4 años de AMLO o de Sheinbaum, que va a ser la nueva presidenta, de izquierda. Yo nunca fui de izquierda. Ya dejen esa acusación. Yo nunca. O sea, yo siento que ya no hay vergüenza. O sea, si ni siquiera en eso nos podemos mantener firme, pregunto, ¿a dónde nos va a llevar como izquierda este tipo de pragmatismo infinito? O sea, vale la pena ganar olvidando todas las propuestas, incluso algo tan básico, un derecho humano que en este caso afecta, entre comillas, únicamente a las mujeres, también de alguna forma a los hombres, pero digamos de manera directa, y sobre todo a mujeres pobres, porque para mujeres ricas ellos abortan aunque no esté permitido, pero que afecta a millones de mujeres pobres en Brasil y en todo el mundo. Que perdonemos eso y que digamos, bueno, fue estrategia o tal vez lo que sea, a mí eso me destruye. O sea, porque digo, si ni siquiera en eso, pues en todo lo demás, como bien dijiste, en lo económico, en el cover de impuesto, en todo lo que implica mucho más lucha y es más complicado, pues ya no podemos esperar nada. No. O sea, perdón, pero tenía que sacarlo porque para mí es, o sea, no lo podía creer. En serio, no lo podía creer. No, estoy completamente de acuerdo. Y eso es un poco hacia dónde va la cosa. Yo creo que por eso digo, Lula no va a ser un gobierno de izquierda. Nunca, para parafrasear a Lula, nunca en la historia de este país, porque es algo que él decía mucho en sus momentos, nunca en la historia de Brasil hubo una polarización tan seria. Entonces, no sé, no realmente no sé, porque allá en Bolsonaro estábamos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero aún así es una situación mucho menos peor. Te digo que no es el tema ideal y eso es donde llega algo que a lo mejor alguien de política puede explicar mejor, no sé.
Pero si toda la gente realmente votara por quien quisiera y no por una cosa, no, yo, porque hay en Brasil, ¿qué pasa, no? Porque, y aparte tenemos 2 rondas y decir voto, ¿cómo es? Un voto válido, ¿no? Votar Un por voto algo. útil. Un voto útil, exacto. Sí, y ahí es como pues, si nosotros dejamos de pensar en eso, ¿cómo funcionan las cosas, no? Pero obviamente no podemos dejar de pensar en eso en un sistema capitalista donde hay gente, donde hay empresas. Estamos jodidos. Eso me Pues sí, parece digo, una buena conclusión. y la cosa, bueno, yo creo que lo que podemos tomar aquí ya como moraleja es que estos, como decía hace rato, movimientos pendulares de izquierda a derecha, a extrema derecha, centro, pues lo que hace nada más es como borrar diferencias, ¿no? Es como que justo la izquierda pues ya no termina asumiéndose como una izquierda con sus emblemas, ¿no? Con sus emblemas fuertes como políticas progresistas, etcétera, o la derecha pues ya no se puede asumir como liberal en un sentido, pues como le gustaría, por ejemplo, a los gobiernos que tuvimos acá en los 80s y 90s, ¿no? Sino que se tiene que asumir como una especie de paternalismo ahí raro. Y entonces, bueno, pues justo lo que hace es pues, nada más ver políticos que pues para ganar se tienen que agarrar pues, de donde sea, lo que en ese momento haya que agarrarse, ¿no? Pues justamente no de estos emblemas fuertes, ¿no? De izquierda o de derecha, ¿no? Pero no estoy seguro porque y eso es algo que me frustra también, es que yo siento que la extrema derecha sí cumple o trata de cumplir y además hace en la campaña todo lo que supuestamente no puede o debe hacer. O sea, acuérdense nada más de la campaña de Donald Trump. O sea, como 10 veces durante esos 3 meses todo el mundo dijo con eso ya está muerto. Eso no lo puede hacer. Ay, que dijo eso, no. Ya la gente ya no va a votar por él. Y fue exactamente al revés. Que porque rompió con el límite, con, digamos, la convivencia cívica política establecida, el consenso ahí, justamente por romperlo, por cuestionarlo de manera vil y vulgar, pero por eso la gente se podía identificar con él. Y al revés, yo siento que la izquierda cada vez se retrae más al revés, que ya no se atreve a afirmar como izquierda, que ya no se atreve a proponer propuestas medianamente de izquierda, y con eso cae en el juego de la derecha, porque también Bolsonaro en la campaña, a menos que tú me corrijas, hace 4 años, yo no creo que haya sido muy moderado, sino fue al revés. O sea, justamente por ser radical en su forma de hablar, por cómo presentarse, por ser políticamente incorrecto, etcétera, por eso gana. Entonces, ¿por qué como izquierda? No, de hecho, te voy a decir. ¿Fue al revés? Bolsonaro gana. Eso es algo muy interesante en la historia. Es decir, Bolsonaro gana porque no va a ningún debate. Bueno, por ejemplo, exacto. Porque sale como un poco mártir. Él está en un evento y le meten un cuchillo en la panza. Ya no me acordaba, tiene razón. Sí, entonces sale un poco con ese, no, que fue uno del Partido de los Trabajadores, ¿no? Entonces sale un poco y creo, mucha gente dice que sí, y de hecho, antes del momento del accidente, que todavía no se sabe si fue real o si fue provocado, ahí también está la duda. O sea, que pasó, pero no se sabe quién lo mandó a hacer, ¿no? Si fue él o fue realmente el otro lado, o si alguien que realmente no tenía nada que ver. Él estaba como 15%, 16%. Él no estaba adelante, o sea, estaba muy parejo con nosotros, cada quien tenía más o menos. Pasa eso y él sube, pero si no fuera por ese accidente y que eso lo hubiera metido al hospital, que yo hubiera hablado esto, tengo mis dudas si realmente lo hubiera ganado. Quizás sí, o sea, si tenemos el ejemplo de Trump y todo eso, porque obviamente, pero él no iba, o sea, fue una campaña que él no estaba, ¿no? Ahora regresando a lo que decías tú, Cristian, que pareciera que la extrema derecha o la derecha sí es capaz de hacerse reconocible como tal, y en cambio la izquierda es más bien se va ahí agarrando de donde puede.
Sin embargo, ¿por qué entonces gobiernos como el de Trump o el de Bolsonaro, pues o sea, no se perpetúan, ¿no? Parece que más bien la salida es rápida, o sea, llegas, quemas tus cartuchos y te vas, ¿no? O sea, también, ¿por qué pasa eso? Eso es tan, bueno, violento en un sentido de que es como una especie de irrupción fuerte, escandalosa, y después se apaga, y pues entonces llegan estos gobiernos de izquierda que pues ahí se borran con cualquier aire, ¿no? Que cualquier aire de cosas que a la sociedad pues ya no le parecen bien, y pues ahí como que las agarra como puede. Y sin embargo, pues pareciera que es, por lo menos en Latinoamérica, pues como cosas que a lo mejor, si tomamos el ejemplo brasileño, pues tienen siempre un continuará, ¿no? Lula, estas figuras fuertes, López Obrador, que estuvo en campaña 18 años y pues la última sí resultó ganador, y son figuras que pues ahí están, borrándose como y agarrándose de lo que pueden, pero ahí están. Y en cambio, pues estos gobiernos de derecha tan reconocibles, tan radicalizados, pues te digo, como queman sus cartuchos, ¿no? Pero yo creo que es algo muy importante. Hoy en día ya no se habla tanto de partidos, sino de personas. Ujú. Y eso es algo muy, muy importante. Pues sí. O sea, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores no pudo hacer su sucesor después de... O sea, hubo el impeachment, que eso es algo importante. Luego ganó Bolsonaro. O sea, el Partido de los Trabajadores no tiene. ¿Y quién regresa? Lula, que fue presidente hace 8 años. Sí, líder. O sea, nadie votó por el PT, o sea, votaba por esta idea y no sé qué. Entonces, por ejemplo, eso de que la mayor parte de la gente del partido de Bolsonaro, que se llama PL, a que veas, ni siquiera sé qué significa, porque ya tenemos miles de partidos. No es como acá que está más concentrado. El Partido de la Libertad, no sé. Realmente ahorita no me acuerdo. Son gente que es bolsonarista. O sea, el bolsonarismo se vuelve un movimiento. Entonces, esta idea de personificación de las cosas es algo muy, muy importante y clave para pensar, de hecho, la sucesión del sistema. Porque hay una asociación, ya no es un partido de derecha o de izquierda, votas por no sé quién, ¿no? O sea... Sí, esa parece ser la clave. Exacto. Entonces, esta idea de personificación, y eso está en todo, ¿no? En la idea de los influencers, ¿no? Que se vuelven personas. O sea, eso es algo completamente... Es la manera de influir justamente en la opinión de otros, pues es solo desde la persona que eres, ¿no? O bueno, de la persona que te muestras, digamos. Y realmente me quedo cuestionando que o sea, ahorita está Lula, ya está grande el señor, ¿no? Sí, también eso que va a provocar en lo que sigue. Está grande, pero quién sabe si en 4 años él vaya por eso, ¿no? O quién es, o sea, esta idea de construcción de un sucesor es algo muy bacán, ¿no? Como sí, no, y yo creo que con lo que dices, pues a lo mejor al rato van a tomar nuestro ejemplo y van a tener ahí varios noticieros muy pendientes de la salud de Lula y de que si ya se anda muriendo y de que si un helicóptero fue por él a no sé dónde después de cierto acto y pues que hay un diagnóstico de angina de pecho y ¿no? O sea, pues, es que son las mismas ejercicios. Bueno, pero no, o sea, sí, pero tiene más. Sí. Yo nada más iba a decir que, o sea, obviamente no se perpetúan porque su diagnóstico es erróneo. O sea, obviamente lo es. O sea, eso yo creo que los tres lo podemos compartir. O sea, son a veces hasta ridículas sus fantasías de cómo seríamos un país un poco más justo, un poco más seguro. O sea, es ridículo. Pero aún así, si vamos a la experiencia histórica un poco extrema, que no es lo mismo, pero eso sería tema para otro podcast, el fascismo también fue muy breve. O sea, si vemos Franco, Mussolini y Hitler, el único que se pudo perpetuar muchos años fue Franco, por condiciones históricas muy específicas. Pero si hablamos de Mussolini y Hitler, fueron experiencias muy breves. Si lo ves en 100 años de historia, muy fugaces. Pero aún así, fueron experiencias. Es como un ataque terrorista. Sí. O sea, exacto. O sea, es algo que dices, bueno, o sea, tuvo un impacto histórico de los crímenes más grandes en la historia de la humanidad. Entonces, aunque sea breve, porque la gente se va a dar cuenta que obviamente eso no es la solución, pero basta con 4 o 8 años.
Y sabes que algo muy importante es que Lula consiguió menos votos. O sea, el margen de cambio de voto de Bolsonaro, de Lula hacia Bolsonaro. De la primera a la segunda vuelta. Sí, Bolsonaro logró tener más gente que votara por él que Lula. O sea, porque de hecho el margen... Sí, más hubo cambio favorable hacia Bolsonaro que hacia Lula. Lula. Y mucho por este tipo de estrategia que hizo. O sea, en el último debate que hubo, que fue como a las 8 de la noche, al final del debate, Lula se puso se metió en una confusión de estos temas que mucha gente ya le chocó. O sea, o sea, como que... Solito se hizo... traicionó. Exactamente. Y justo con estos temas, y mucha gente, justo porque se le hacía una contradicción. Entonces, este 1% fue muy, muy, muy poco. O sea, pensando en un país como Brasil y pensando que los otros candidatos que tuvieron más votos fueron todos hacia Lula, se hubiera ganado con un margen mucho mayor, ¿no? Pero hubo este cambio de voto de Lula hacia Bolsonaro y mucho también por una mejora del gobierno, o sea, de estas políticas que les dije que salieron en las últimas semanas. Incrementaron un auxilio que se llama Auxilio Brasil de 400 reales a 600 reales. Eso sería 400 reales como Como 3,000 pesos, ¿no? Como 1,600 pesos. Porque es por 4, ¿no? Más o menos. Es que sí está en 4, sí. Sí, está en 4. O sea, lo subieron como 1,000 pesos, 800 pesos. Incrementó más gente en eso. O sea, hicieron varias políticas. Y esa es la confusión. Todas las críticas que Bolsonaro hacía a Lula de que era un gobierno populista, que le daba dinero y todo eso, fue eso lo que hizo que Bolsonaro tuviera una... Entonces, ahí, o sea, empieza a haber una confusión. Si Lula, por un lado, está haciendo cosas dichas como de gobierno más derechoso, de manera menos progresista, Bolsonaro empieza a adoptar políticas más populistas para mantenerse en el poder. Entonces, ahí también y se mezclan, o sea, para ver que... Sí, uno hace reaccionar al otro. Exacto, y se va, o sea, se va generando este tipo de confusión, ¿no? Entonces, hasta y es eso, Bolsonaro es de extrema derecha, pero hizo políticas de auxilio populistas, de dar dinero a la gente. Entonces, ¿sí es de derecha o es de izquierda, ¿no? O como acá... López Obrador es de izquierda, pero por otro lado, no sé si es eso, la idea de la corte, o sea, ya no sabes qué, ¿no? Pues sí. Yo creo que es más o menos fácil de identificar porque los de derecha sí dan apoyos populares, pasa en muchos países, también entre otros Turquía, Polonia, hasta en Rusia, pero únicamente a los paisanos. O sea, hay una clara dicotomía que establecen entre los que son de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra comunidad, y los que no forman parte de ella. Y ningún líder, por lo menos desde mi punto de vista, que se asume de izquierda, haría ese tipo de dicotomía. En todo caso, al revés. O sea, en un país como México y Brasil, con tantos migrantes tan necesitados, tendrías que decir, a los que más les tendríamos que ayudar son a los migrantes. Y también a la propia gente, pero también a los migrantes. Y sin que lo sepa exactamente, pero me atrevo a decir que Bolsonaro no abrazaba a los migrantes. No, para nada. Pero no sé, este tipo de discurso se me hace muy... Una vez me invitaron para un programa de radio allá en mi pueblo. No es tanto pueblo, es la capital, la ciudad se llama João Pessoa, es una ciudad de la costa de Brasil. Pero decir, ay no, pero es eso, y venía con ese discurso, no, es que la gente de Venezuela viene acá y quiere robarse el dinero, nosotros ya tenemos poco, no, y no sé qué. Y le dije, mira, hay una migración muy fuerte de Brasil, adentro de Brasil, del norte, en relación al sur, ¿no? De hecho, mi papá es del sur, mi mamá es del norte, si ella sale del norte y se va allá, conoce a mi papá, o sea... todo no sé qué. Y le dije, ¿sabes? ¿Te das cuenta
un señor, ya obviamente votó por Bolsonaro, estoy segura. ¿Te das cuenta que este tipo de discurso que estás diciendo en relación a la gente de Venezuela es la gente, lo que dice la gente del sur en relación a nosotros? Y le dije eso y le voló la cabeza y me dijo, tienes razón. Y digo, exactamente eso. O sea, y esta polaridad es algo que también se me hace fácil de reconocer quién es de derecha y quién es de izquierda. Esa segregación social entre los ricos y los pobres también. Eso es algo que, o sea, pasa más obvio en el nivel claro internacional, pero se replica en términos de nivel regional. Y es muy obvio. Brasil, o sea, si uno tiene la curiosidad de agarrar el mapa de Brasil y ver a dónde ganó Lula y a dónde ganó Bolsonaro, se va a ver que Bolsonaro ganó mayormente en el sur, algunos puntos en el norte, ya pegado de Venezuela, porque ahí es donde está el ganado, o sea, las cosas fuertes de deforestación, entonces tienen una bancada muy fuerte, pero todo el noreste, o sea, votó por Lula, entonces, eso es algo que demuestra que la gente que más necesita es la gente que votó por hay una élite un poco más intelectual, sí, pero la gente que realmente decidió quién ganó, ¿no? Es la gente que más lo necesita, la gente que más vio su vida afectada negativamente, porque para arriba todos ellos, ¿no? Entonces, es muy feo ver ese tipo de separación, o sea, y de ver cómo realmente los que más necesitan son los gobiernos de derecha en general. En eso estamos de acuerdo, sí. A menos que tengan palabras finales. No sé si Horacio quieres agregar algo. Pues no, yo solo me quedo, yo creo que lo que tomo más para mí es, pues, pues como estas son fórmulas en la política de nuestros países, ¿no? De Brasil y de México, donde pues las cosas van oscilando de un lado a otro y los políticos pues van subiéndose a ciertos barcos y bajándose de otros y pues simplemente pues creo que ya no estamos, digo, cuando ganó Lula, ¿no? Yo recuerdo que pues desde México se decía, bueno, es que sí, los gobiernos de izquierda van fuertes, y luego pasó en Argentina y luego en Chile, y ya cuando ganó López Obrador, pues parecía que el ascenso de las izquierdas y pues que ya, ¿no? Por fin las cosas van a irse en otro sentido. Y sin embargo, pues más bien ahorita creo que estamos en un momento donde decimos, pues es que este nada más es otro momento de la oscilación, ¿no? De las cosas se cargan hacia cierto lado, pero porque pues después se van a cargar hacia otro, ¿no? Y pues creo que eso es a lo que nos sabe ahora, yo, bueno, por lo menos viéndolo desde México, pues la victoria de Lula, ¿no? Pues hay un movimiento, esta es una reacción frente a lo que pasó en el gobierno de Bolsonaro, pero después va a haber otra contrarreacción, ¿no? No puede pasar de otra manera, me parece, y pues creo que si lo tomamos para el ejemplo mexicano, pues también estamos en una especie de oscilación que quién sabe qué le va a seguir, ¿no? Es correcto. Y como somos un espacio machista, nuestra invitada tiene la palabra final. Yo sé, yo creo que, o sea, va a terminar, estoy muy contenta que ha ganado Lula, la verdad. Vienen tiempos un poco más, se puede respirar de manera más tranquila. No va a ser algo muy fácil llevar todas las políticas que quiera él, pero algo pensando eso de manera más general, a mí me queda la impresión de que seguimos viviendo con el pasado, ¿no? O sea, en la idea de fascismo, liberales, cosas que han pasado. Que ya no explican la realidad. No, o sea, entonces eso de la oscilación ya quiere decir otra cosa. Entonces, esos fantasmas teóricos que existen, o sea, nosotros, ¿no? O sea, nos queda un poco esta idea de ver, pues ya no hay,
comunismo tal cual, como vemos en los libros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos tarda para darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, de cómo funciona. Esto antes de que nosotros ya no tengamos condiciones para vivir, ¿no? Bueno, eso Pero sería eso lo es- peor, sí. Ujú. Sí, o sea, porque estamos hablando de acá de una posición privilegiada, ¿no? Sí. Pero allá en Brasil se incrementó mucho la muerte de niños por desnutrición. Esa es una de las cosas Pues más sí. reales. Y se incrementó, por ejemplo, el número de muertes de niños porque no se vacunaron, porque no tocamos en el asunto, más tras la pandemia de los movimientos anti-vax, ¿no? Entonces todo eso se lleva, y algo como que termina algo muy, muy serio, es que la gente que votó por Bolsonaro empezaron a decir, Brasil está de luto, ¿no? Bueno, sí, ya nos la sabemos también. No. Pero en medio de la pandemia que mucha gente se quejaba de Bolsonaro, decía, ay, que se murió mucha gente. ¿Cómo se llama la gente que cuida los muertos de los cementerios? Eso sí, no sé. O Yo ni sea, siquiera que lo sabía. entierran. Pues enterradores o ¿Enterradores? sepultureros. Sepultureros, a ver. A ver, Cristian, palabra nueva de la semana para ti, para mí. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, Bolsonaro dijo, ay, es que hay muchas muertes. Y Bolsonaro dijo, ¿y yo qué tengo que ver con eso? No soy sepulturero. Ok. Como un presidente Wow. de la República habla de eso, hablando de casos de muertes que pudieron ser evitadas, pero Bolsonaro quería sacar su mordida de las compras de la vacuna, ¿no? Pfizer le ofrece a Bolsonaro para hacer el modelo de vacunación de Pfizer. Y Bolsonaro dice que no. Al final la cuenta Pfizer es una de las últimas que llegue a Brasil. Entonces con eso yo creo que termino, o sea, es como en palabra final. Mucha gente dice Brasil está de luto, pero Bolsonaro nunca tuvo empatía por la gente que realmente necesitaba, que perdió gente. Y estamos hablando de muertes reales. No estamos hablando del punto de vista. Sí, no. Si es la gente que vota porque la desigualdad incrementa tanto y la violencia y todo eso, o la gente que murió por la pandemia, o la gente que murió, los niños que no fueron vacunados porque se disemina la información del virus, o porque la gente que realmente muere porque no hay condición, no hay que comer, ¿no? Entonces, ese regreso al hambre es algo muy fuerte y algo que nosotros a veces desde nuestro punto de privilegio nos olvidamos. Pero lo que pasa es algo real, completamente real. Que la gente no tenga lo que comer. Es algo que nos tiene que provocar algo de empatía, ¿no? Al mínimo. Entonces, yo por un momento, cuando vine a vivir acá a México, pensé que, y tengo mis dudas, que eso no va a pasar en México. En el próximo 6 años, no sé, pero esta polaridad que se ha vivido en otros lados, este populismo, siento que las cosas acá llegan un poco retrasadas, pero de un gobierno de extrema derecha acá, ojalá no. Entonces la idea de esa polarización es algo que los gobiernos mexicanos deberían tener en cuenta. No dejar llegar a este punto, porque las consecuencias, no solo en durante, pero en el después, son muy, muy graves. Esperemos que te equivoques, pero Ojalá. Ya sabes que los economistas no son muy buenos de previsiones, ¿eh? justo te juro que justo te iba a decir, ojalá seas como los economistas que yo leo que aciertan en nada. Entonces podemos tener ahí un poco de fe. Patiene, muchas gracias por tu tiempo. Espero que no sea la última vez que estés de visita. Y sin más, Horacio, también gracias. Y nos vemos la otra semana entonces, ¿no? Gracias, Patiene, y gracias, Cristian. Nos estamos viendo. Hasta luego, cuídense. Gracias.